Muy bien, hermanos, la idea es que esto sea una conferencia y a lo mejor, si tú no sabes, aún en las predicaciones, a mí me gusta de repente estar interactuando con ustedes, así que si te hago algún tipo de pregunta, siéntete con toda la libertad, por favor, de interactuar y responder. Y yo no sé a cuántos de aquí, por ejemplo, les gusta o son así muy buenos en seguir instructivos. O sea, hay como cierto deleite así de que, sí, dame un instructivo para armar, no sé, un escritorio o armar algo. No sé cuántos de aquí les gusta eso. Sin miedo, sin temor alguno, que Jesús los ve. Ok, no es mi caso, ok. No es mi caso. Y lo cierto es que instructivos hay muchísimos. Hoy, tal vez algunos más jóvenes cambiaron los instructivos por los famosísimos tutoriales. Y ahí sí, entonces, no, pastor, yo armé mi casa con un tutorial o algo así, no sé, como que yo puedo seguir el tutorial. Y lo cierto es que tanto instructivos como tutoriales son tan cotidianos hoy en día que a lo mejor tú no te das cuenta qué tanto los usas. Y aunque no sepas, sin darnos cuenta, tú y yo ya estamos siendo guiados, dirigidos y llevados precisamente por toda esta información que está a nuestro alrededor, para que vivamos conforme a lo que pensamos que debemos de vivir. Ahora, en el área de la paternidad, nos encantaría que alguien nos diera un instructivo de cómo vivir, cómo ser mejores hijos, cómo ser mejores hermanos, cómo ser mejores padres. Y sabes, no sé si ya tenemos aquí la imagen, ¿vale? Tan es una necesidad esto, de que la gente está sedienta de que alguien le diga cómo debo hacer las cosas, que si tú vas a cualquiera de las librerías públicas, generales, llámese Dante, Gandhi, tú vas a ver títulos de libros como Los 10 consejos para ser trabajadores efectivos, Cómo ser el esposo ejemplar. Y esto de repente está interesante, pero 5 cosas que tienes que cuidar para que tus hijos adolescentes no vuelan a circo. Y solamente los que tienen o los que tenemos hijos adolescentes sabemos eso, ¿no? Pero el deseo de querer que alguien te diga, te lleve, te dirija hacia aquello que tú piensas que tú necesitas está ahí. Por eso ves instructivos, por eso ves tutoriales. Y los creadores de contenido saben esto y por eso puedes ver este tipo de documentos. Ahora, en el contexto de la iglesia, a lo mejor tú hoy no has hecho un análisis que deseo que pueda hacer esta noche, en el que a lo mejor tú al día de hoy ya estás siendo más guiados por este tipo de voces externas para todo lo que tiene que ver con tu vida, la paternidad incluida. Y tú sigues, es más, ponte a pensar esto. No sé si aquí tenemos papás, tenemos tíos, tenemos a lo mejor abuelitos, incluso tenemos maestros, pero ¿cuándo fue la última vez que dijiste, necesito un libro o algo que hable de? Y empezaste a tratar y a buscar por todas partes. No importa que sea, hasta en la sección ahí de libros de los supermercados, ahí vas porque tú necesitas ayuda de algo. Y aún en el contexto de la iglesia, tú a lo mejor te has permitido ser influenciado más por estas otras voces de personas que se llaman expertos en la materia, pero que distan y te alejan de la única voz verdadera que sabe precisamente y exactamente qué es lo que nosotros deberíamos no solamente aprender, sino vivir en el área de la educación a los niños o en el área de la paternidad. El tema es que esto está ocurriendo no solamente en las iglesias, sino está trasladándose hacia los hogares. Y puedes verte a lo mejor sorprendido hoy en tus pláticas, en las cenas, de, no, sí, tengo un libro buenísimo. Es un libro donde haces ciertos ejercicios de respiración con los niños y de repente empiezas a repetir ciertas cosas como 15 veces y sabes, se calman bien padre antes de dormir. Pero mi hermano, ¿y no oramos con él? No, además, iglesias y familias han permitido que entonces las voces de estos
falsos consejeros en relación a lo que tenemos que ver o aprender sobre la paternidad, no solamente nos hablen al oído, sino dejemos que nos guíen y nos dirijan. Cuando únicamente sabemos que la palabra de Dios es el lugar donde tenemos que ir para entender y comprender de qué se trata la tarea de la paternidad. La Biblia es el mejor instructivo en donde no solo debemos, o no solo nos enseña qué debemos de hacer, sino que ahí escuchamos un principio único. Los padres son primeramente hijos que dependen de un padre amoroso que moldea nuestros corazones para poder dirigir a nuestros hijos. Y es por eso que titulamos así esta primera conferencia, El corazón de la educación en el área del hogar, o lo que quise ponerle también ahí, la meta de la paternidad. La educación en el hogar o la meta de la paternidad. Y quiero hablarte al menos de 3 cualidades de esto. La educación en el hogar o la meta de la paternidad, y te puse ahí un dibujito interesante de una casita, a ver si tú puedes de repente identificar varias cosas ahí. La educación en el hogar o la meta de la paternidad es una bendición. Tienes que verlo así, es una bendición. ¿Una bendición fácil? No, pero una bendición. ¿Por qué? Porque Dios te da la oportunidad de reflejar su carácter. También es un compromiso, porque en ese compromiso, como padres, tú y yo tenemos que comunicar su amor. Pero a su vez es una responsabilidad, porque enseñamos su verdad. No sé si allí hasta atrás se logre medio leer cada uno de los elementos, pero te repito, es una bendición porque reflejamos su carácter, es un compromiso porque comunicamos su amor y es una responsabilidad porque enseñamos su verdad. Vamos a empezar entonces y prepara ahí notas para decir ¿por qué? Porque es una bendición a la educación en el hogar. Porque es una bendición el entender cuál es la meta de la paternidad. Y cuando hablamos de la paternidad, tenemos que literalmente resaltar esta palabra de que es una bendición, porque hoy estamos en un mundo, y quisiera aprovechar este espacio para poder decirlo, estamos en un mundo en donde prácticamente los niños son rechazados. Tú puedes escuchar una y otra vez leyes que están aumentando y aumentando, ahora sí, de intencionalidad para que en una sociedad dejen de haber niños. Y bueno, te lo pongo más difícil, no solamente dejen de haber, sino incluso asesinar niños. Y como iglesia, lo primero que tenemos que volver a resaltar y poner en el escenario de la sociedad a través de las familias es que la paternidad es una bendición. Y todos los papás aquí decimos, eso, no los escucho muy convencidos, pero es una bendición, amén, así es una bendición. Porque es algo que Dios dispuso como parte de su diseño creacional. No sé si tú te habías puesto a pensar en esto, pero la paternidad, hablando de la procreación de los hijos, fue el medio por el cual Dios le dijo a Adán, llena la tierra, propaga mi imagen en toda la tierra. Fue parte de las primeras bendiciones que Dios le dio a Adán y a Eva al momento de su creación. Es lo que Génesis 1:28, ¿te acuerdas? Y te lo pongo acá. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre toda la tierra. ¿Cómo? Multiplíquense. Los niños son una bendición. La paternidad es una bendición. Y aunque sabemos, y a lo mejor aquí, por lo que veo también, hemos incursionado como iglesias en poder caminar con familias que por designios de Dios no pueden tener hijos naturales, pero el elemento del llamado de la paternidad no cambia. No puedes tener hijos naturales, pero puedes tener hijos espirituales. Porque Dios quiere multiplicar su imagen. Es parte del diseño de bendecir la tierra. Tú y yo tenemos que recordar esto, porque aún en las iglesias puedes escuchar eso. Matrimonios jóvenes que dices, ¿vas a tener hijos? Nah. ¿Pero por qué? No, yo voy a hacer, me voy a la paternidad espiritual. Ok, vas a servir entonces, vas a estar trabajando. Sí, pero cuando Dios me llame.
se ha infiltrado en los hogares de las iglesias, se ha infiltrado en los hogares de aquellos que decimos conocer el diseño perfecto del Dios perfecto. Día a día los matrimonios se enfrentan a una agenda destructiva de un mundo que literalmente, como dije en su momento, está muy intencionado para destruir cada vez más a los niños. Ven esta estadística, en México aproximadamente se estima que al año se dan 750,000 abortos, y esto fue así un datito que encontré por allá. Pueden ser, por eso dije, se estiman, pueden ser muchos más. Esta agenda del mundo en el día de hoy promueve la perspectiva pecaminosa, una perspectiva pecaminosa de la paternidad, en donde prácticamente los hijos vienen a estorbar, a entorpecer la vida, la independencia, la libertad de los esposos. ¿Te has topado con gente con este discurso? ¿Tienes amigos? ¿Tienes vecinos? ¿Tienes personas en la iglesia? Mujeres que dicen, no, pastor, ¿sabe cuánto trabajo me dio bajar de peso? No, si me embarazo ahorita, toda la inversión, pastor. No, mejor vamos a esperarnos unos 15 años. O sea, esto es algo que se está dando, esto es algo que está moviendo. Y nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios nos llama en relación a la paternidad, qué es lo que tenemos que hablar en los hogares sobre lo que Dios nos dice con los hijos o hacia los hijos. Por eso quise empezar recordándote esto, porque si tú y yo somos o empezamos a ser promotores silenciosos de una no paternidad, no, pues ¿para qué vamos a hablar de la paternidad del hogar? Si tú estás de acuerdo que no haya niños, ¿para qué empezamos a hablar de niños? No, tú tienes que entender que la paternidad es una bendición. Y en la iglesia no solamente se escuchan esas voces, sino que además se están aceptando. En el corazón de Dios, escucha esto, la paternidad es una bendición porque permite al hombre y a la mujer poder comunicar el carácter de nuestro Padre Celestial a los hijos. Y quiero avanzar rápidamente en este primer punto, porque tú dices, bueno, ¿y cómo podemos comunicar o compartir o reflejar este carácter? Y te puse aquí al menos cinco maneras en las que reflejamos su carácter. Uno, modelamos su amor. Mira esto, y por favor, tíos, tías, abuelitos, todos los que están aquí, mira la gran responsabilidad, pero a la vez la gran bendición que tenemos. Modelamos su amor, modelamos el amor de Dios. Dios le concede a los padres el privilegio de reflejar su amor incondicional a sus hijos. Y creo que todos los que estamos acá, cuando hablamos de ese amor incondicional, sí sabemos a qué nos referimos. No es un papá que pasa por alto la ley, sino que te ama, no por las cosas que tú haces, sino por quien es Él. Así como el amor de Dios no depende del desempeño de sus hijos, sino de su pacto, de su gracia, el amor de un padre que entiende perfectamente cuál es la meta de la paternidad, tampoco debe de depender del comportamiento del hijo. Y esto es muy importante. Tú y yo como padres tenemos que mostrar cómo este Dios ama. Y sabes, hablando en el contexto de las iglesias, hay muchos chicos o muchos hijos que no quieren ser parte de una iglesia porque los padres no reflejan el amor del Padre Celestial. 1 Juan 4:19, no te puse las citas, solo al inicio del primer slide están ahí si las quieres anotar. El apóstol Juan decía, nosotros podemos amar, nosotros amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. La paternidad bíblica es una oportunidad para reflejar el carácter de Dios, en la forma en cómo los padres aman a sus hijos aún en su rebeldía. Y nosotros tenemos la oportunidad de reflejar ese amor, porque Dios nos recuerda cómo trata con nosotros como hijos rebeldes. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Expone nuestra falta, nos corrige con ternura, no con ira, nos dirige hacia el camino correcto. Dios no es promotor de una paternidad barco, pero en la manera en cómo dirige, cómo nos llevas es muy especial. Y los padres tenemos la responsabilidad en el hogar, ahí empieza todo, en el hogar para mostrar esto.
La paternidad se convierte entonces en un testimonio del Evangelio, un amor que disciplina pero que nunca abandona. Modelamos el amor de Dios, pero también modelamos la autoridad de Dios. Y sabes, esto, hablando en el contexto de los hogares, está perdiendo cada vez más. Confundimos gracia con consentimiento. Y por el contrario, Dios ha puesto a los padres en los hogares para mostrar y modelar su autoridad divina hacia los hijos. Dios, y escuchen muy bien porque eso es algo que se está perdiendo. Dios pone a los padres para mostrar límites a sus hijos. Poner límites, normas, para que traigan al hogar orden, justicia, para que se muestre la santidad de Dios en el hogar. No partiendo de lo que los padres piensan que debe ser, sino partiendo de lo que Dios dice. También la primera cita que te puse ahí en Hebreos 12:6 dice así: el Señor disciplina a quienes ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Los padres deben comunicar que no se trata de un poder esto me encantó, de un poder que domina, sino de un liderazgo que guía a la obediencia al Señor. Y por favor, aprende eso, porque sobre todo papás varones aquí presentes, no como que nos confundimos y pensamos que el autoritarismo es autoridad y no es igual. Los hijos, cada vez que sean corregidos por los padres, imagínate, ve tu responsabilidad. Los hijos, cada vez que sean corregidos por los padres, tienen que ver a Dios corrigiéndolos. ¿Cómo nos va con eso? Sobre todo padres varones, si saben que sigue siendo la estadística muy fuerte dentro de las iglesias, los que menos estamos. ¿Quieres que alguna actividad se llene? Invita a las hermanas. Pero hay un ausentismo del padre. Cuando por diseño dicen, oye, tú tienes que escuchar esto. El hogar debe ser el primer lugar donde los hijos aprendan el respeto a una autoridad firme y amorosa que anhela bendecir en obediencia por amor y no por miedo. Si nosotros, como quienes decimos entender y creer el diseño de Dios para la paternidad del hogar, no trabajamos esto, o sea, si cachas por qué hoy el mundo está como está. O sea, si los niños, los chicos, los hijos no tienen el primer filtro de autoridad en su casa, ¿cómo por qué crees que hoy no tienen autoridad? O sea, no tienen respeto a ningún tipo de autoridad. O sea, a nivel social. O sea, si en el primer filtro, en el primer lugar, no respetan a sus padres, ¿cómo por qué crees que van a respetar a maestros? ¿Cómo por qué crees que van a respetar a autoridades, llámense policías? ¿Cómo por qué crees que van a respetar a cualquier tipo de autoridad? Y sabes, no tengo por qué decirte, Dios me permite tener una princesa de 13 y un dinamita de 7. Y esto pasa. Todo lo que no corrijas en casa se va a potencializar en público. Todo lo que dejes pasar de, sí, está bien, como quieras. Ahí vienen los reportes de la escuela. ¿Por qué? Porque así le respondió la maestra. Si tú no corriges en casa, no te asustes de lo que pasa en público. Y tú eres responsable de eso. Los padres deben comunicar que no se trata de un poder que domina, sino de un liderazgo que guía hacia la obediencia del Señor. El número 3, modelamos su cuidado. Dios es un Padre amoroso que nos cuida y atiende nuestras necesidades. Y no sé, me gusta hacer jueguitos de palabras y eso está padre. Atiende nuestras necesidades con paciencia y compasión, ¿no? Amén. ¿Cómo Dios nos cuida? Con paciencia y compasión. O sea, con paciencia porque literalmente es alguien que va llevando, y compasión porque sabe que necesitamos ese cuidado. Y eso es justo lo que pide de nosotros como padres. Cuando hay ausencia de esto en casa, se entiende entonces la desconfianza, incluso el temor que los hijos puedan mostrar
en su exterior. Dios conoce nuestras necesidades antes que las expresemos y nos consuela nuestras debilidades. Los padres debemos reflejar este cuidado cuando escuchamos, cuando consolamos, cuando corregimos con ternura, cuando atendemos las necesidades de nuestros hijos, porque Dios es un Padre que nos cuida. Número 4, modelamos su provisión. Fíjate que en los últimos años, y esto a lo mejor ya lo habrás escuchado, durante mucho tiempo se nos dijo a los padres varones que nuestro principal llamado, así decíamos, que nuestro principal llamado en nuestro hogar, ¿cuál era? Ser proveedor. ¿Y sabes? Está bien, seguimos, ¿ok? Está bien. Pero el elemento no es proveer únicamente de cuestiones materiales, sino hay una provisión mucho más difícil que la provisión material. ¿Sabes cuál es? Tú. Como padres estamos llamados a proveernos a nuestros hijos. ¿Y eso qué significa? Estar con ellos, para ellos, instruyéndolos con la palabra, orando con ellos, comunicándoles que Dios los proveyó con padres para ellos en esta tierra, y juntos pueden acudir a Él en busca de todo lo que se necesita. La meta de la paternidad comunica que Dios es el proveedor fiel para sus hijos y que todo proviene de Él, empezando contigo. Si tú no entiendes eso, si tú no entiendes que Dios te llama a proveerte en casa, no has entendido entonces a Dios como Padre. Sí, porque Dios es un Padre que provee, pero ¿ausente o presente? Totalmente. ¿Qué te hace pensar que tú puedes ser un padre que provee, pero estás ausente? Y por último, reflejamos su carácter modelando su dirección. Y esto es muy importante porque los padres deben ser los primeros que reflejen que ellos, es decir, que tú y yo, necesitamos ser dirigidos por Dios. La congruencia de los padres como hijos que obedecen lo que Dios dice comunicará el porqué de la necesidad de enseñar, corregir y acompañar a sus hijos en lo que Dios pide. Tú y yo tenemos que mostrarnos así, buscando, entendiendo. Señor, traté de encontrar 7 libros de cómo ser el papá perfecto, la mamá bíblica, la mamá virtuosa. Pero, Señor, me chuté los 5 libros y de los 5 mi vida no refleja ni medio. Porque tú y yo lo necesitamos a Él. Porque somos los primeros a quienes nuestros hijos tienen que ver buscándolo a Él, obedeciéndolo a Él. Cuando entendemos todo esto, hablando de que la paternidad es una bendición porque podemos reflejar su carácter, y vemos al menos estas 5 áreas de modelaje, entendemos esto. La bendición de poder ser los padres que Dios quiere inicia con ser los hijos que Dios pide. Así está. Si tú no eres el hijo que Dios pide, no esperes a ser el padre que Dios quiere. Y pues te digo, y para ser el padre que Dios quiere, entonces tienes que ir a Él para decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y entonces puedes evaluar cuáles son las voces, cuáles son los libros, cuáles son las fuentes, en dónde estás buscando esa información que te permita tener hijos atómicos, súper serviciales, excelentes, los que hacen 45,000 cosas en el día y no se cansan. Vamos con el segundo. La paternidad es un compromiso porque comunicamos su amor. No solamente es una bendición porque reflejamos su carácter, sino es un compromiso porque comunicamos su amor. Cuando tú y yo entendemos el amor que Dios nos da como nuestro Padre Celestial, y que esto es posible gracias a Jesús, nuestro corazón debe ser anhelar esos padres que quieren bendecir a sus hijos. Los padres tienen que tener un compromiso profundo de poder modelar, comunicar el amor de Dios para sus hijos. Debemos anhelar cumplir con este encargo.
Y entonces acá hay un texto que tú te lo sabes casi o cuasi de memoria. Efesios 6. Efesios 6, versículos 1 al 4, dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y, dice Pablo después, ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Es uno de los textos más conocidos, más predicados, para hablar acerca de la paternidad bíblica. Y Pablo empieza con los hijos. Hay una responsabilidad de los hijos hacia los padres. Empieza con hijos, a ti te toca obediencia y honra. Y si tú cuidas obediencia y honra, tienes la promesa inicial del decálogo para ti: bendición y larga vida. Pero esta noche es para los papás la cosa, ¿no? Tenemos que enfocarnos con los padres. ¿Qué es lo que te pide a ti, padre? Ya sea padre ya estrenado o en potencia. O a lo mejor tú trabajas con padres en las iglesias. O a lo mejor eres maestro, porque algo que nos pasa también en las escuelas. Escuelas, contexto de iglesia, contexto de consejería. ¿Sabes a veces quiénes son los que nos meten el superpie a veces con lo que estamos tratando de trabajar con los chicos? Los padres. Ahí estás allá de que no, porque mira, Dios te enseña y honra y protege tu cuerpo, cómo te vistes. No. Y ahí está la mamá regalándole una ropa así que dices. Entonces, no, porque la integridad del corazón del chico, hay que apuntar al matrimonio, hay que cuidar que relaciones sean relaciones formales, lo más cercano al matrimonio, que los chicos puedan cuidar su corazón. Tratemos de tener relaciones de noviazgo, no sé, a partir de los 20 y tantos, más cercano a la madurez. Ahí sale Pepito con Lupita de 12 años. Y la mamá contentísima con Pepito porque es el hijo del pastor. A veces dice, ¿cómo es el dicho? Parece broma, pero es anécdota. ¿Qué es lo que Dios le pide a los padres? Bueno, eso aparece en la parte final. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. No sé cuánto tú en tu vida te has dispuesto realmente a disfrutar de lo que Dios nos dice en su palabra. Dios diseñó esta tierra de una manera increíble para que tú y yo la podamos vivir. Y Dios nos dio su palabra para poder entenderlo. El problema contigo y conmigo es que somos expertos. Y esto no solo desde ahorita, desde el Edén. Somos expertos para decirle a Dios: Señor, gracias por todo lo que hiciste. Mira, está bien padre, pero yo tengo otras opciones. Yo tengo otros datos. Yo tengo otros formatos. Yo creo que yo tengo una mejor idea. Creo que puedo vivir mejor como yo pienso, utilizando lo que tú me diste, pero a mi manera. Y esta tonta manera de pensar la expresamos en todas las áreas de nuestra vida. Hombres, mujeres, solteros, pero también casados. Y obviamente la paternidad no se escapa de esto. O sea, tú puedes escuchar muchísimas cosas acerca de qué es lo que los padres están haciendo con los hijos. Y tú dices, espérame, pero capítulo y versículo, ¿de dónde sacaste esto? Y tú tienes que partir de tu condición pecaminosa para entender que muy probablemente, si lo que tú estás haciendo no está guiado, dirigido por un principio de la palabra, lo estás haciendo porque te conviene, porque te gusta, o es lo que prefieres. Salmo 73, 23, 24 dice: yo siempre estoy contigo. Y el salmista dice: tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás. Tú me vas a decir qué es lo que tengo que hacer aquí. Y después me recibirás en gloria. Dios nos diseñó para que vivamos conforme a su voz, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros.
Pero fíjate, esta frase está bien sencilla. Dios nos diseñó para que vivamos conforme a su voz, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Familia, si esto es tan claro, pregúntate, ¿por qué somos tan tercos, necios, tontos para decir, si Él sabe lo que es bueno para nosotros, ¿por qué andamos allá tratando de buscar otras opciones? ¿Por qué pensamos que escuchar nuestra propia voz va a ser mejor que escuchar su voz? Por eso es importante para que los padres comuniquen el amor de Dios. Ellos tienen que tener el compromiso de pasar tiempo con Dios. Papás aquí presentes, tenemos que tener el compromiso de pasar tiempo con Dios, caminando con Él, escuchando su palabra, pasando tiempo en oración, exponiendo el corazón, dependiendo de Él, que Él es fuerte y no nuestras propias fuerzas. Pregúntate, ¿cómo estás con eso? Y está padre, porque si venías hoy de repente como, ay, sí, aquí me van a decir los 10 principios que tengo que seguir para sacarle el chamuco a mi hijo. No. Lo que vas a escuchar aquí es lo que Dios quiere para ti, porque aquí empieza todo, contigo. La educación inicia con la responsabilidad de los padres de saber qué es lo que quiere Dios contigo para que tú transmitas en casa. Para poder comunicar el amor de Dios es indispensable conocer y pasar tiempo con Dios. Los hijos deben de ver que sus padres son los primeros que son amados por Dios aún en medio de la lucha con su propio pecado. Padres tienen que mostrar fragilidad, tienen que mostrar que son falibles. Padres, sus hijos deben de verlos a ustedes de rodillas buscando la dirección de Dios. Deben de verlos involucrados o insertos literalmente en una comunidad de creyentes. Porque es que a veces, repito, es tan sencillo y tan de sentido común. Pastor, es que no entiendo por qué mi hijo no quiere venir a la iglesia. Bueno, a ti no te he visto mucho. Y normalmente la mamá es la que se acerca. El papá. O sea, ¿cómo tú puedes? Y obviamente si cachas que lo que estoy tratando de decir esta noche es más simple de lo que parece, porque tiene que ver con el corazón de Dios en tu corazón, con el corazón del Padre en el tuyo como un padre. Los hijos nos tienen que ver reconociendo que somos los primeros que necesitamos de la voz de Dios para guiar nuestras vidas. Escucha esto. Padres comprometidos con lo que Dios les dice acompañarán a sus hijos haciendo lo que Él les pide. De otra manera, ¿entiendes por qué hay esa super mega incongruencia? Solo así entonces podemos entender la tarea que Pablo está diciendo en Efesios 6. Modelando el amor, comunicando el amor a nuestros hijos. ¿Cómo? Dice Pablo algo tan sencillo. No los provoquen a ira. No provoquen a ira a sus hijos. No hagan enojar a sus hijos. Y esto está bien interesante. No sé cuántas veces has escuchado algo en función a esto. Porque muchos han tomado esto, no hombre, y lo han súper distorsionado el día de hoy en una cultura en donde hoy los hijos... Bueno, por favor, tú completa esa frase. Desde hace mucho tiempo, ¿cómo se le llaman a los hijos? ¿Los qué? Los hijos son rayita del hogar. Ya ni siquiera príncipes, ya ni siquiera así como, no sé, o bendición. No. La frase dice, los hijos son los reyes del hogar. Si sabes que está tremendamente esa frase, porque ¿qué es lo que están diciendo ahí? ¿Quiénes mandan? Ahora, fíjate, recuerda, todo eco en la sociedad tiene que ver con lo que pasa en el corazón. Y obviamente, si es una realidad, es una declaración de fe. Si los hijos son los reyes del hogar, ahora entiendes por qué los padres viven para los hijos, partiéndoles el alma, dándoles todo lo que quieren, pensando que si le dan todo lo que quieren, ellos van a ser felices. Pero te voy a decir una palabra. ¿Sabes por qué nunca van a ser felices?
Porque tus hijos, nuestros hijos, tienen el mismo corazón tuyo, el mío. ¿Y sabes cuál es nuestro corazón? Insaciable. No importa cuánto intentes darle a tus hijos algo material, nunca será suficiente. Pero si los tienes como los reyes del hogar, no te quejes, que seas el plebeyo, que seas el lacayo. Los padres confunden amor con consentimiento y piensan que no hay que hacer nada para los pequeños reyesitos, no se molesten. No les voy a prohibir algo. No vaya a ser que si les prohíbo algo, esto está muy de moda también, les genere algún tipo de trauma. O si les prohíbo algo, va a tener una amargura contra mí. O sea, y mira, ¿cuántos padres tenemos acá de único hijo o hijos primerizos o de, ok? ¿Sí o no? O sea, yo te estoy diciendo esto, pero sí o no, con el primer hijo te da miedo todo. Llora y que no llore. ¿Y qué hago para que no llore? Y le das leche, le das el chupón, le das esto de la caricatura que quiera, el libro, no, lo que quiera, hasta un cheque le das para que se caiga, lo que pida. Mi esposa hoy no me acompaña precisamente porque está con uno de nuestros hijos, pero recuerden, el primero que está hablando aquí no es el ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿ok? Yo soy parte del equipo pecaminoso que estamos buscando al Rey para crecer juntos, ¿ok? Y mi esposa siempre fue muy cuidadosa con ciertos tiempos y las cuestiones. Y bueno, no sé si hay dentistas entre nosotros, pero sí saben lo que sucede. No está David ahí, muy bien. Pero sí saben lo que pasa cuando le das chupón a tu hijo o que dejes que tu hijo se chupe el dedo. O sea, está padre. O sea, si tienes lana para invertir después, no importa. Si quieres que tu hijo venga ahí con brackets, no importa, déjalo. Pero cuando nosotros empezamos con mi flaquita, con mi hija, dándole chupón. Y mi esposa dijo, no, ¿sabes qué? Hay que quitarle el chupón. ¿Y si sabes qué pasa con un niño que está acostumbrado a dormir con chupón? ¿Le quitas el chupón? Déjate que no duermas. O sea, eres papá primerizo. Tú no quieres que esa ternurita hermosa llore ni un solo segundo. Y recuerdo que le quitamos el chupón y empieza el llanto aterrador. Casi podía escuchar entre los llantos de ese bebé como que, ¿por qué me odian? Devuélvame mi chupón. Y no me recuerdo así, ya, a punto ya de levantar a mi esposa, quieto. Y ya, fue 5 horas de una noche, adiós chupón, listo. Pero entiendes lo que está diciendo. O sea, tú y yo tenemos esa tendencia en el corazón, si tenemos a los hijos como reyesitos, de que vamos a querer proveerles de todo para que se calmen, pero no es lo que Dios dice. Y esto tiene que ver cuando tú y yo ignoramos lo que Dios dice. Y entonces ponemos en práctica de mala manera este principio. Relación sin instrucción. Y la relación sin instrucción produce libertinaje. No es lo que Pablo está diciendo cuando dice no provoquen a ira, no los hagan enojar. No es denle todos los que quieran. Esto se ha malentendido, sobre todo cuando lamentablemente la situación de casa no ha sido la mejor. Cuando los padres se sienten culpables por sus propias fallas, porque han sido malos ejemplos. ¿Sí sabes eso, no? Cuando de repente tú tienes una carga de culpa en tu corazón por no ser a lo mejor el papá que debes de ser, la mamá que debe de ser. Entonces, volteas a ver a tu hijo y ¿qué haces? ¿Qué quieres, hijo? ¿A dónde te llevo? ¿Qué te compro? Pero tú tienes que saber que lo que Dios nos pide a ti y a mí como padres, por gracia no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con Él. Y escucha esto. Nuestra obediencia como padres a lo que Dios dice no se basa en el resultado de lo que nosotros podemos hacer, sino en la fidelidad de aquel que hizo todo perfecto por nosotros. Tus hijos y tú tienen que venir al mismo que hace capaz todas las cosas, el que hace posible todas las cosas. Tú no eres el ejemplo de la perfección, tú no eres el ejemplo de la obediencia, tú no eres el ejemplo de lo bueno, es Jesús.
Así que cuando tengas esa tentación de decir, no, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que no tenga novia a los 12 si yo a los 15 ya tenía 3 hijos? No se trata de ti, se trata de Él. Y tú puedes ser un ejemplo perfecto de la gracia, de la misericordia, del amor de un padre que a pesar de lo que nosotros hacemos, Él permanece fiel. Debemos enseñar y comunicar a los padres que nos mostremos vulnerables y necesitados de la gracia todos los días. Esa es la esperanza del Evangelio. Que aun cuando los hogares lamentablemente por causa del pecado no hayan podido reflejar claramente lo que Dios de su palabra, Jesús vino a restaurar todas las cosas que han causado dolor, para poder salvar a la siguiente generación por gracia. Tú tienes que confiar en que puedes comunicar este amor porque Él te amó primero, porque Él está contigo. Escucha esto. El Evangelio expone nuestra debilidad y fragilidad, pero nos apunta a su fidelidad. ¿Se entiende eso? El Evangelio te va a mostrar quién eres. El Evangelio te va a mostrar que no eres el bueno de la película. El Evangelio te va a mostrar que eres débil. El Evangelio te va a mostrar que eres frágil. ¿Para qué? Para que dependas de Él siempre. Por eso es importante que apuntemos a los padres a conocer cada vez más a Jesús como el Salvador de sus vidas para poder pastorear a sus hijos. Los padres debemos ser promotores del Evangelio, pero reflejo de la vida que Dios pide de nosotros. No hagan enojar a sus hijos. Es interesante porque la conformación de esta palabra prácticamente está construida de tal manera que lo que significa es detener una acción en proceso. O sea, detener algo que está pasando, es lo que dice Pablo. O sea, no hagan enojar es, stop a lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que hay que detener? Pablo está diciendo aquí, nosotros tenemos que ser totalmente intencionales en detener algo que no está yendo en la dirección correcta. Y muchas veces lo que no está yendo en la dirección correcta es la manera en cómo nosotros estamos educando a nuestros hijos. Es la manera en cómo nosotros estamos guiándolos, porque nos hemos desviado de lo que Él dice y estamos haciendo lo que nosotros queremos. Queremos que nuestros hijos hagan las cosas correctas, pero no para Dios, sino para nosotros. Y mira lo que dice Sir Paul David Tripp. La crianza no se trata de lo que queremos para nuestros hijos o de nuestros hijos, sino de lo que Dios en su gracia ha planeado hacer a través de nosotros en nuestros hijos. No provoquen a ira, es cuidadito, estén haciendo lo que ustedes quieren. Porque así como instrucción sin relación es libertinaje, el otro principio es instrucción sin relación es legalismo. Instrucción sin relación es legalismo. Tú no quieres a soldaditos en tu casa que así como que te obedezcan. Ja, ja, ja. Mira, mi hijo, tienes 10 en todas las materias. Mira, hey, Pepito. Sí, papá, ¿qué quieres, papá? Ja, ja, mira qué buen padre soy. No quiere eso. ¿Te trata así Dios? Y sabes, muchas veces has confundido eso en casa. Tú quieres que tus hijos sean así, soldaditos, pero has dejado de mostrar el amor. Y por eso apenas tus hijos dicen, papá, ¿tienes tele? Ahí te ves. Cuando Pablo está diciendo no hagan enojar a sus hijos, es una indicación de cuidadito los eduquen o los traten como ustedes quieren y no como yo les pido, dice Dios. Detengan de inmediato todo aquello que estén haciendo que los desvíe de lo que Dios dice. Cito a un autor. Los padres no son, está padrísimo, no son la autoridad máxima, sino que son mayordomos cristianos de sus familias. Los padres no deben enseñar sus preferencias personales, sino verdades espirituales. Anota eso. Los padres no deben enseñar sus preferencias personales, sino verdades espirituales.
La meta no es la autoridad parental, sino transmitir la autoridad de Dios a los hijos. Siempre habrá una brecha generacional, pero nunca una brecha de autoridad divina. Los hijos no necesitan reflejar los hábitos, decisiones o el estilo de sus padres para agradar a Dios. Debemos tener cuidado de no modelar a nuestros hijos conforme a nuestro entendimiento cultural vigente o como un reflejo de nuestras propias preferencias. No hagas enojar a tus hijos. ¿Qué vas a estudiar, hijo? Licenciado como yo, ¿no? No, papá, quiero ser chef. ¿Qué es esa porquería? Escucha esto. El compromiso más grande que tenemos como padres con nuestros hijos es guiarlos a aquel que dio su vida para que ellos disfruten de una nueva vida. Y aquí dices, está duro. No, está imposible si lo intentas con tus propias fuerzas. Ambos estamos llamados a no enojar, a no provocar a ira o a no enojar a nuestros hijos. Y por eso tenemos que comprometernos para mostrar correctamente el amor de Dios para sus vidas. Y sabes, para eso se requiere tiempo. Y un pastor compartió una vez esto. La palabra amor se deletrea T-I-E-M-P-O. Así se deletrea amor. Y algo que tenemos que trabajar como padres es invertir algo que no cuesta nada, pero a la vez lo cuesta todo. El tiempo. En un sentido no tiene ningún valor monetario. Pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta sentarte a que tu hijo te comparta su dibujo que no tiene ningún tipo de forma pero te platique todo el proceso de por qué lo dibujó y mira papá, aquí estás tú y no quieres ver quién eres en el dibujo? Y escuchar las cosas que pasan después de que tú llegas cansadísimo del trabajo y lo que tú quieres ver es, no sé, lo que más te guste, noticias o lo que quieras y tu hijo te está esperando, tu hija te está esperando para poder hablar contigo. Y a veces la más simple pero poderosa muestra de amor es dejar tu teléfono, dejar tus cosas, apagar cualquier dispositivo, sentarte y preguntarle a tu hijo, ¿cómo te fue hoy? Pero eso te va a costar. Y eso necesita que Dios haga una obra en tu vida. Escucha esto. La necesidad primaria de nosotros como padres es pasar más tiempo con nuestro Padre Celestial para ser capacitados en cómo pasar tiempo con nuestros hijos. La educación, la formación, el modelaje de lo que pasa en tu casa, hermano, hermana, amigo, amiga, es el principal blindaje de todo lo que puede pasar afuera. Cómo tú eduques a tu hijo en casa conforme a lo que Dios te pide en su palabra es la principal barrera, es la principal fortaleza de todo lo que pueden escuchar afuera. Pero para eso tienes que saber qué es lo que Dios te dice. Vamos a ir terminando. Hemos visto ya, es una bendición, la paternidad es una bendición que refleja su carácter, es un compromiso porque comunicamos su amor y al final simplemente podemos decir, es una responsabilidad porque Dios nos llama a enseñar su verdad. Pablo termina esta segunda parte diciendo, no solamente no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Yo no sé cuántas mamás ya de hijos adolescentes se acuerdan de esos primeros años de crianza de bebés. Una chulada, ¿no? Desde aquellos a quienes Dios les permitió amamantar, después las papillas, después el desastre de las papillas, tirar todas las cosas. Pero cuando tú piensas en criar, a lo mejor viene a tu mente esos momentos. Ese bebito a tu lado, estando contigo, llevándolo, cuidando lo que no se caiga. Bueno, una de las
maneras de interpretar la palabra criar significa eso: dar de comer hasta la madurez, entrenar, sustentar, alimentar. Y lo que Pablo está tratando de decir aquí es que la idea general de criar viene de estar con los hijos, caminar con los hijos, equipar a los hijos. Por eso la crianza está totalmente relacionada con tiempo. Tú y yo somos responsables de caminar con ellos, de invertir tiempo para hasta llorar con ellos y para corregirlos cuando sea necesario. Efesios 6 sigue la misma idea de lo que dijo al esposo en Efesios 5, cuando le pide al esposo que alimente a su esposa con la palabra para presentarla santa. En ese sentido, los padres están llamados a alimentar a sus hijos. ¿Con qué? ¿Con qué lo vas a criar? Dice la Escritura, ¿con qué los vas a criar? Con la disciplina e instrucción del Señor. Dos elementos indispensables en la educación de la casa. Estamos llenos en un mundo de modelos educativos, en donde la palabra disciplina parece que es algo así como aquella caricatura de los 90, ¿no? Disciplina hoy es igual a Mufasa, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Alguien aquí vio El Rey León? Las llenas escuchaban Mufasa y decían, uy. Parece que las casas cuando escuchan disciplina, uy, no, disciplina, no. No, pastor, no puedo disciplinarlos. Hoy en día hay una tendencia de llevar a los hijos al descubrimiento de la enseñanza por la experiencia sensorial o por el resultado del autodescubrimiento de habilidades y no por una indicación formativa directa. Haz esto. No, que los niños se exploren. Pues sí, y luego puedes entender por qué tanto se exploran tanto y son tan independientes que luego le pides algo. No, así no me gusta a mí. Oye, sírvete agua en tu vaso. No, yo quiero el de cristal. Oye, pero tienes 5 años. No, yo quiero aquí. Bueno, mira qué independiente es mi hijo. Luego se cae el vaso, se corta y culpa de quién fue. Vamos, del niño, ¿no? Estamos en un mundo de modelos educativos que quieren eliminar la disciplina. Pero la disciplina tiene que ver con instrucción, corrección, entrenamiento. Tiene que ver con moldear, fortalecer, perfeccionar el carácter. Porque si tú lees estas definiciones de criar y disciplina, tú puedes ver el carácter de Dios en nosotros como sus hijos. Dios nos trata así. Dios nos guía así. Escucha esto. El compromiso de amar a los hijos no contradice la responsabilidad de instruirlos y disciplinarlos con la palabra de Dios. Dios trata con nosotros para que tú y yo seamos cada vez más como su hijo. Y nosotros tenemos que ser igual de intencionales con nuestros hijos para que ellos también sean cada vez más como su hijo. ¿Entendiste eso? Dios trata con nosotros y mueve todas las circunstancias. Es lo que dice el famoso texto que tú conoces de Romanos 8:28. Todo lo que pasa en nuestra vida ocurre para que seamos cada vez más como ¿quién? Como Jesús. Y nosotros como padres entonces tenemos que ser intencionales para guiar a nuestros hijos para que ellos también sean más como Jesús. Y te tengo entonces una pregunta. ¿Por qué Dios como padre nos disciplina? ¿Por qué Dios nos disciplina? Excelente respuesta, pero es que porque nos quiere. ¿Pero por qué? Así de repente estás caminando y ¡pah! Así como que, Dios, ¿qué pasó? Nos disciplina porque desobedecemos, porque seguimos siendo pecadores, porque no queremos hacer lo que nos pide, porque nos creemos más sabios, porque creemos que tenemos mejores ideas, porque pensamos que podemos vivir sin su guía y sin su dirección. ¿A quién te recuerda? A tus hijos. Y por eso, cuando ves a tus hijos, tú tienes que ver un espejo así. Sí, aquí estoy yo. Es exactamente lo que nuestros hijos dicen y piensan. Se creen más sabios, no quieren hacer lo que nosotros queremos. Por eso tú y yo tenemos la responsabilidad de llevarlos, de dirigirlos, de corregirlos. Pero Pablo dice, ¿con base a qué? A la disciplina e instrucción del Señor.
Por favor, dime el capítulo y el versículo donde tú puedas leer que Dios dice de nosotros. A ver, hijo, a ver, ¿qué es lo que quiere Marcialito? A ver, Marcialito, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Dime lo que tú quieras. No importa lo que tú quieras hacer, Marcialito, tú solamente hazlo. Aunque te dañe, no importa. Yo te amo tanto. Dime capítulo y versículo donde Dios se muestra así. A ver, Marcelito, dime lo que quieres hacer y como que yo te voy guiando a ver si. Nunca vas a encontrar eso. Encuentras, lo que sí encuentras es 1 Samuel 15:22. No te lo puse aquí, pero nada más te lo digo. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas y sacrificios o que obedezcas su voz? Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. ¿Dónde sacas tú aquí que hay cosas mejores que obedecer a Dios? Aún tus mejores conductas externas, pensando en lo que tú quieres, no valen si no estás haciendo lo que Dios quiere. ¿Y cuántos de nosotros, hablando de una instrucción contraria a lo que Dios pide, como dije hace un momento, queremos hijos socialmente correctos, con buenas calificaciones, educados, responsables, pero no nos importa qué tan lejos esté su corazón? Y me encantó cómo este pastor, que ya goza de la gloria de nuestro Dios, Buddy Buncan, dijo esto: si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, etcétera, pero no los han criado para obedecer a Dios, han fallado. Ahí, y también creo que falló ahí, pero una nota. Para un rayo, eliminen eso. Si no los han criado para obedecer a Dios, han fallado. Porque tu disciplina o instrucción tiene que ver con lo que Él dice. Disciplina, te lo puse aquí, tiene que ver con amor, con formación, con corrección, con cuidado. ¿Cómo te va con eso? ¿Cómo te va con eso? Escucha esto. La disciplina o corrección que nuestros hijos necesitan para su formación no solo se trata de regular conductas, sino de pastorear su corazón. Esto tiene que ver la palabra instrucción, impartir entendimiento, poner en el corazón, ejercer influencia. Y esto, amigo y hermano, solo se logra con la palabra de Dios. ¿Quién debe estar detrás de la instrucción? ¿Tú? Dice Pablo. No, el Señor. El Señor debe estar detrás de la instrucción. Y por eso, más adelante Pablo, en la segunda carta a Timoteo, da una descripción de esta instrucción en la palabra de manera maravillosa. Y siempre me gusta mucho poner este texto en una traducción que a lo mejor no sé que sea la que más te guste, pero creo que lo dice muy claro. Segunda Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura, la instrucción, toda la escritura es inspirada por Dios. Es Dios hablándote. Es Dios hablándote. Y es tan poderosa esa instrucción que es útil. ¿Para qué? Para enseñarte lo que es verdad. Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Para corregirnos cuando estamos equivocados. Y para enseñarnos a hacer lo correcto. Esta es la instrucción. Esta es la verdad que como padres debemos no solamente aprender, sino enseñar. Escucha esto. Si como padres conocemos el camino correcto, entonces podremos guiar de mejor manera a nuestros hijos. La instrucción del Señor cambia el porque yo lo digo a el así dice Dios.
Somos expertos en esa, ¿no? Creo que tenemos ese slide, baile, la frase de cambia el porque yo lo digo, por así dice el Señor. Papá, ¿pero por qué? Porque yo lo digo. Nuestros hijos y nosotros necesitamos escuchar la voz del buen pastor. El buen pastor que dio su vida por sus ovejas, para que ellos puedan seguirlo, donde quiera que Él vaya, donde quiera que Él guíe, obedeciendo lo que Él dice. Tú y nuestros hijos debemos vivir Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz. Yo la conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Padres, ya sea ya papás o en desarrollo, nuestros hijos y nosotros tenemos la misma necesidad. Tenemos la necesidad de un Salvador que nos rescate de vivir conforme a lo que nosotros queremos, pensamos y sentimos, y nos rescate para poder vivir conforme a su instrucción, conforme a su palabra. Y solo cuando nosotros como padres escuchamos y vivimos conforme a lo que nuestro buen pastor nos dice, es que nosotros como padres vamos a poder modelar su amor, no llevando a nuestros hijos a la ira, sino llevándolos a que puedan obedecer por amor a aquel que los ama como nadie más. Y entonces nuestros hijos serán responsables en poder vivir conforme a la palabra que transforma sus corazones. Quiero terminar con esto. Dios regala la paternidad como una escuela de santificación. En ella los padres aprenden a depender de la gracia mientras modelan ante sus hijos el carácter de su Padre Celestial. Si tú y yo cuidamos esto en nuestro hogar, si el hogar es el primer frente para educar a nuestros hijos conforme a lo que nuestro Padre nos dice, créeme, ideologías, modelos y todo lo que pasa a nuestro alrededor van a golpear, sí, pero no van a entrar, no van a derrumbar, porque la casa está construida sobre la roca de su palabra. Cuando como padres obedecemos fielmente lo que nuestro Padre Celestial nos pide.